Bien, y en un mundo donde el antisemitismo sigue siendo uno de los flagelos y donde desgraciadamente, bueno, hay que trabajar y mucho para que este flagelo de alguna manera sea contenido, en Chile hay buenas noticias, porque claro, preocupaciones sobre hechos de antisemitismo en ese país se han dado en los últimos años en particular y mucho, y entiendo que ayer bueno, la Cámara de Diputados en Chile, por 112 votos a favor, aprobó un proyecto de resolución que condena el antisemitismo, el racismo, la discriminación e intolerancia. Y esto es muy bueno. Gabriel Silver fue diputado y hoy es asesor político de la comunidad judía de Chile y está con nosotros. Gabriel, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo está, Miguel? Un placer estar con ustedes en este medio tan importante para las comunidades judías en Latinoamérica y tan escuchado y sobre todo hablando de la contingencia también en nuestro país, acá en Chile. Gabriel, ¿qué nos puedes contar de este proyecto? ¿Cómo se dio? Y bueno, qué importante. Mira, yo sé que tal vez en el resto de Latinoamérica o particularmente en la comunidad en Argentina, hablar de la palabra antisemitismo no pareciera algo tan relevante como lo es para nosotros en nuestro país. La verdad, quiero decir que lo que hizo ayer el Congreso aprobó un proyecto de resolución en la cual yo diría que por primera vez y de manera bastante transversal condena el antisemitismo en todas sus formas y en todos sus actos y también le pide al gobierno de Chile, en este caso a nuestro Estado, la creación de un enviado encargado especial que vele justamente para que no existan hechos antisemitas en nuestro país. Pero ¿por qué lo quiero contextualizar? Porque desde el Congreso hemos peleado muchas veces por tener una ley que incorpore la palabra antisemitismo y la verdad siempre, debido tal vez a una cultura que sentíamos que estos hechos eran absolutamente aislados, ajenos a nuestra contingencia, cuando se hablaba de antisemitismo se lo ponía dentro del concepto de la no discriminación, dentro del concepto de la xenofobia, pero jamás se utilizaba esta palabra, tanto así que nosotros tenemos una ley antidiscriminación y en el Congreso peleamos para que específicamente se considere la palabra del antisemitismo como una figura particular y especial de discriminación, que todos sabemos que es un atentado particular respecto al pueblo judío. Y la verdad no era muy aceptado efectivamente en el Congreso o en la sociedad chilena en general, por dos motivos. Uno decía, la regla general, esto no ocurre en Chile, esto pasa en Europa, esto es absolutamente ajeno a nuestra contingencia, ¿para qué crear una figura especial de antisemitismo en nuestro país? Y lo otro, porque desgraciadamente hemos tenido también promotores, en este caso que quieren importar el odio a nuestro país, que han visto aquí tal vez una fórmula, y esto es lo mezquino y lo que uno viene obviamente a denunciar, que son hechos antisemitas, que muchas veces se disfrazan como antisionistas y que obviamente han ido generando un discurso de odio en nuestro país, lamentablemente liderado muchas veces por líderes de carácter político público y que finalmente terminan importando por un lado el conflicto, a mi juicio de una manera hiperamplificada respecto a lo que es nuestra realidad nacional, y segundo, generando también un discurso de odio y al final del día de antisemitismo respecto de la comunidad judía en nuestro país. Y por eso que para nosotros es tan importante, Miguel, lo que hizo el Congreso de la Nación el día de ayer, que como digo, más que incluso la votación, para nosotros es relevante el apoyo transversal que tuvo respecto de su votación. Gabriel, mencionaste que en Chile hay una ley antidiscriminatoria. ¿Qué implica en términos de, antes de ir específicamente al tema de antisemitismo que se ha planteado, qué es lo que implica en una situación de discriminación? Recordamos incluso el asesinato de este chico Zamudio y que creo que eso fue gran parte de lo que generó una ley de estas características. ¿Qué penalidad tiene en Chile hoy la discriminación? Lo que tiene hoy que ver también con el antisemitismo. A ver, dos elementos. Primero, tenemos una ley Zamudio, como tú recordaste, que nace a propósito de una golpiza que sufrió obviamente un joven homosexual, que dicha golpiza fue justamente en razón de su condición y su identidad sexual. Y por eso es que hay un rechazo nacional en nuestro país y se comienza a hablar de estos temas. Ahora bien, las sanciones que trae aparejada esta ley
son más bien de carácter económica o, a nuestro juicio, de muy baja relevancia atendida a la gravedad de estos hechos, porque una cosa es el delito del sí, la violencia, en el caso de la ley Zamudio, obviamente está el delito de asesinato y fue condenado así, pero el acto mismo, justamente que reviste la acción, tiene una pena justamente que para nosotros es una ley sin dientes, como hemos señalado. Y desgraciadamente en el debate de esa ley nosotros queríamos incorporar la figura individual del antisemitismo como una forma particular de discriminación, así como uno entiende que está la xenofobia y que tiene que ver efectivamente con un grupo en particular de personas, en este caso discriminados, los atentados contra los migrantes, en este caso, por ejemplo, también entendemos que en la realidad global y desgraciadamente también en nuestro país, el antisemitismo es una realidad y requiere una condena especial. Y eso hoy día no tiene una sanción particular. Por eso que era importante esta pelea que dimos en el Congreso y nos gustaría ahora sí que esto se plasme en nuestra ley nacional, de tal manera de que el antisemitismo pague los discursos de odio. En Chile, desgraciadamente, el discurso de odio no tiene una sanción. Muchas veces líderes políticos instalan justamente lo que en derecho internacional se habla como el hate speech, que finalmente generan violencia respecto a determinadas comunidades, generan un costo, pero quien lidera justamente esos discursos no recibe ningún tipo de sanción. Y hacia allí también queremos como comunidad trabajar con nuestros legisladores. Bien, y lo que ayer sucedió es entonces un apoyo desde la Cámara de Diputados para un proyecto que pretende qué y cuáles son los pasos a seguir. A ver, primero es una declaración del Congreso, este es el primer paso, pero como digo, nosotros le damos la significancia que implica que ya hablamos de antisemitismo en Chile, no como algo ajeno que ocurre en Europa o que nosotros comentamos efectivamente respecto de otros países de la región. Segundo, su transversalidad, que para nosotros es una maciza votación la que tuvimos el día de ayer. Prácticamente muy pocos legisladores se restaron, obviamente, respecto de esta declaración. Tercero, a veces vivía una sensación en Chile como de negacionismo respecto del antisionismo o del antisemitismo, que para nosotros obviamente cambia de alguna manera la polaridad del viento en nuestro país en términos positivos. Y a partir de allí, obviamente queremos pedirle al gobierno de Chile, atendido este proyecto de acuerdo, que recoja obviamente su conclusión principal, que es tener un encargado, en este caso a nivel nacional, como existe por ejemplo en la OEA, como existe en Naciones Unidas, que vele efectivamente o que tenga una supervigilancia respecto de hechos antisemitas ocurridos en nuestras fronteras, que hoy día, como decimos, prácticamente pasan en la impunidad respecto a nuestra contingencia nacional. Bien, en otros países, por ejemplo la Argentina, eh, el antisemitismo está penado directamente a partir de la resolución de la IRA, de lo que hace a la rememoración del Holocausto, incluyendo lo que es el odio a Israel. ¿En Chile ustedes pretenden que haya una legislación similar? Así es, estamos muy de acuerdo, es un tema de debate, queremos avanzar a que Chile incorpore esta declaración internacional respecto a qué es antisemitismo y qué no. Para nosotros, y quienes tenemos una sensibilidad especial en el tema, es un tema importantísimo, porque muchas veces, en este caso, se confunde lo que es la crítica política, por ejemplo, respecto al Estado de Israel, o se disfraza derechamente de condenas que para nosotros tienen un sesgo claramente antisemita, y lo hemos visto particularmente respecto a nuestros líderes políticos, cuando tenemos un presidente de Chile que ha hablado de apartheid, que ha hablado de ocupación sin matiz alguno, para nosotros son actos finalmente que importan el odio, que eso lo terminan pagando nuestras comunidades, y finalmente esto es antisemitismo puro y claro, más allá de la crítica que un gobierno no puede tener respecto a una política en particular. Por eso es que nosotros queremos avanzar decididamente a que Chile asuma el estándar internacional en esta materia y el concepto de antisemitismo del IRA sea parte obviamente de los conceptos de nuestra legislación. Gabriel Silver, gracias por estos minutos. Vamos a volver a convocarte. Hay mucho para seguir profundizando. Siempre hay preocupación sobre lo que acontece en Chile. Todos estamos al tanto
de algunas situaciones, sobre todo con este nuevo gobierno y su particular compromiso, por decirlo así, con la causa palestina, que no debería invalidar de ninguna forma lo que es también el compromiso con el Estado de Israel y con la causa judía. Pero hablaremos de esto en un próximo encuentro. Gracias por estos minutos. Muchas gracias, Miguel, y un saludo a todos los que nos escuchan a través de este importante medio para la comunidad judía en Latinoamérica. Muchas gracias. Gabriel Silver, ex diputado en Chile y hombre hoy que es el asesor político de la comunidad judía de ese país.